¿Cómo le va? En esta ocasión vamos a aprender a marcar soporte y resistencia, ¿no? ¿Ya? Pero antes de eso tenemos que saber cuáles son los tipos de estructuras que tenemos en el mercado, ¿ya? Hay tres tipos de estructuras, ¿ya? Obviamente, una que es la estructura o tendencia alcista, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso? Que el mercado obviamente va a empezar a subir, ¿ya? Desde ese punto más bajo, obviamente, creándonos mínimos más altos. ¿A qué me refiero con mínimos más altos? Este es un mínimo más alto que este, amor, o máximos más altos que este, ¿ya? En todo caso, obviamente, cuando nos crea mínimos más altos es una tendencia alcista, ¿ya? Pero obviamente en algún punto del mercado, el mercado va a empezar a bajar. A esto le llamamos tendencia bajista. ¿Por qué? Porque nos está creando mínimos más bajos que el anterior o máximos más bajos que el anterior. ¿Ya? Estos son los máximos más bajos que el anterior. Este está más bajo que este y este está más bajo que este. A eso se refiere con tendencia bajista, ¿ya? Que nos está creando mínimos y máximos más bajos que el anterior. Entonces, por ende, esta se le denomina una tendencia bajista. Ahora, también tenemos obviamente una tendencia lateral. Y aquí es donde también sabemos, vamos a empezar a marcar soporte o resistencia. Pero las tendencias laterales obviamente son cuando es horizontal el mercado, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Que el mercado se está moviendo de esta manera, ya, creándonos obviamente picos similares a las anteriores, ya. A esto se refiere una tendencia lateral. Y esto que hemos marcado aquí arribita, a esto le llamamos techo y a esto le llamamos piso. O también se le llama resistencia y soporte. Aquí en el gráfico, como vemos, el mercado se mueve tanto arriba como para abajo. Ya cuando haya hecho estos movimientos, marcamos una línea de resistencia acá y un soporte acá. Y el mercado va a empezar a moverse en esa zona. ¿Ya? A eso le llamamos una tendencia lateral, ¿ya? Y a esto le llamamos resistencia y soporte, o pisos o techos. Pero el mercado siempre va a hacer sus correcciones o va a empezar a romper esta resistencia. Cuando rompe esta resistencia y vuelve a moverse hacia abajo, a tocar obviamente ese punto, donde antes era una resistencia, se va a convertir en un soporte. Esto ya es un soporte, porque de aquí a empezar obviamente a hacer otros movimientos, va a chocar el mercado y va a rebotar. Ha hecho otros rebotes. Ya, entonces, pues, en fin, a esto le llamamos soporte y donde obviamente ha hecho nuevas reacciones en la parte superior de arriba, se va a llamar o denominar resistencias. Recuerden que el mercado jamás se queda quieto y siempre va a hacer movimientos. Y al hacer movimientos empieza a romper y a hacer otra estructura. Y a esto podemos llamarle obviamente una estructura alcista, ¿no? Ya, y si obviamente el mercado sigue haciendo movimientos, ya, rompe obviamente este punto de acá y nos crea obviamente máximos más bajos cada vez, o mínimo más bajo cada vez, a esto le llamamos obviamente una tendencia bajista. Entonces, en conclusión, tenemos tres tipos de tendencia, una que es eh, lateral, ya como este caso, y soportes obviamente son se le marca en la parte inferior de abajo y resistencia en la parte superior de arriba, ¿no? El mercado obviamente va a empezar a ser cambiante y nos va a crear obviamente una nueva estructura tal vez, ya, con obviamente máximos y mínimos más altos, ya, y a esto le llamamos obviamente una tendencia alcista, donde marcamos los pisos y techos, obviamente en la parte superior y en la parte inferior. El mercado se mueve siempre y va a empezar a cambiar de tendencia. Cuando hace un cambio de tendencia, obviamente nos crea obviamente máximos más bajos que el anterior y mínimos más bajos que el anterior también. A esto se le denomina una tendencia bajista. Al saber obviamente ya que ya tenemos tres tipos de estructuras y ya sabemos qué soporte de resistencia o dónde más o menos marcarlo, ya vamos a continuar y saber hacernos la pregunta que siempre nos hacemos a veces en el mercado. Ya, aquí como verán, se marca soporte, resistencia, una tendencia bajista.
Cuando hace un cambio estructural, tendencia alcista, soporte, resistencia. ¿Lo ven? Y ahora sí. ¿Dónde marcamos soporte o resistencia? ¿En qué parte? ¿Ya? Soporte o resistencia, eso va a depender, ¿ya? Cómo va a ser su tipo de operativa, qué tipo de estrategia van a usar, cuál es la manera de hacer una operación o cuál es la manera que le enseñaron para hacer operaciones, ¿no? Ya, pero normalmente el mercado se marca soporte y resistencias en el cuerpo, ¿ya? ¿Por qué en el cuerpo? Porque en ese punto o es la zona donde el mercado ha llegado, ¿ya? Y ha hecho una reacción o ha hecho un rebote en esos puntos. Llega el mercado acá, bajó. ¿Qué hacemos? Marcamos una resistencia en este punto. El mercado sigue bajando, rebota. Marcamos obviamente un soporte en este punto. Vuelve a moverse otra vez el mercado. Ya listo, llegó hasta ese punto. Marcamos otra vez esa línea en ese punto. Vuelve a subir. Rompe, obviamente, ¿no? Como les digo, siempre rompe un soporte o resistencia del mercado. Jamás se queda quieto en un lugar fijo. Se mueve hasta este punto. ¿Qué hacemos? Marcamos también otra resistencia acá. ¿Ya? Llega acá, rebota. ¿Ya? Donde había antes era un techo, aquí se convierte en un piso. ¿No? ¿No? ¿Ya? Rebotó, entonces, listo. Aquí, obviamente, donde era nuestro techo, también rebotó ahí y se hizo nuestro techo, ¿no? Volvió a bajar y obviamente nos ha creado también a este punto acá, esta pequeña zona, otro piso, ¿no? Y el mercado ha rebotado aquí un poco y volvió a bajar, ¿no? ¿Ya? Así que siempre marquen soporte y resistencia en los cuerpos, ¿ya? Ahora, también pueden marcar en las mechas, no digo no, pero es para otra manera de hacer una operación. ¿Dónde marco las mechas o dónde marco soporte y resistencia en las mechas? Obviamente, si quieren marcar soporte en este punto es porque están marcando o han visto que las mechas han llegado hasta estos puntos, aquí y aquí, ¿ya? Entonces, en ese punto obviamente reaccionó, es como un punto de ingreso, un punto de entrada, un punto de reacción en esa zona, ¿no? Pero al final al cabo también puede marcar en el cuerpo. Yo lo marco también en el cuerpo. ¿Ya? Es porque el mercado ha llegado hasta ese punto, por más que ha dejado una mecha, el mercado llegó a ese punto y reaccionó. Se fue a la alza. Aquí obviamente marcamos un techo, ¿ya? Porque el mercado ha llegado a esa zona. Subió, bajó, subió. Esto nos dejó una mecha, podemos marcarlo también, no hay ningún problema. Es una zona de reacción, el mercado llegó hasta ese punto y ha reaccionado. Pero al final al cabo terminó justamente en este punto la vela, ¿no? O el mercado. Y bajó. ¿Ya? Pueden marcar los soportes de resistencia en los pisos, en los cuerpos, como en las mechas. Todo va a depender con qué tipo de operaciones o qué tipo de estrategia estén usando o la manera de operar el mercado, ¿no? Hay maneras para operar, que eso lo vamos a ver también en los siguientes videos, ¿ya? Ahí es donde ya vamos a empezar a aprender a hacer operaciones, a aprender a operar el mercado, ¿ya? Pero, como les digo, cómo marcar y dónde marcar el soporte de resistencia, pues hay dos maneras, o marcan en el cuerpo o marcan en las mechas, ¿ya? A medida que van pasando el video vamos a seguir aprendiendo cómo hacer operaciones ahora, o dónde hacer una operación, cuáles son las estrategias para poder operar el mercado. Hasta aquí terminamos obviamente ya de soporte, resistencia y dónde y cómo marcar, ¿no? ¿Ya? Así que espero que les ayude estos videos, que vamos a continuar todavía.